Perdón, ahí está. Ahí estamos grabando. Bien. Compartimos pantalla. Ahora sí. Perfecto. Métodos constructivos de pavimentos de hormigón, de pavimentos rígidos. Acá vamos a ver un poco la cuestión conceptual. Vamos a ir nombrando algunas cosas que son clave en lo que es lo que es construcción, lo que es el proceso constructivo de los pavimentos rígidos. Algunas cuestiones que vieron que algo les dije ya, ahora cuando estábamos hablando de juntas, un poco de las buenas prácticas constructivas, por así llamarlo, esas malas, ¿cómo decirlo? Ese mal arte que viene de arrastre muchas veces, ¿no es cierto? De todo lo que es la tecnología en general, como sabemos, evolucionó muchísimo en los últimos años, en los últimos 20 años. Y bueno, hay toda una serie de cuestiones que es importante destacarlas. Algo ya hablamos de los pasadores, de no emplear grasas. Bueno, y ahora por ahí vamos a ver algunas cuestiones también de lo que es el proceso constructivo de los pavimentos rígidos. Tenemos dos grandes procesos constructivos de pavimentos rígidos, que son la pavimentación con moldes fijos, que es una tecnología de bajo rendimiento, salvo que se trabaje con pavimentadora sobre moldes fijos, que hay máquinas que se pueden lograr buenos rendimientos, hablando en longitudes, por ejemplo, rendimiento del orden de los 300 metros diarios. Lo normal en pavimentación con moldes fijos es estar en el orden de los 80 metros diarios con un muy buen rendimiento, 100 metros, 80, no llegamos a los 100 metros, digamos, diarios, cuando hablamos de moldes fijos, digamos, porque hay muchas cuestiones que son manuales, digamos. Ahora, en la pavimentación que es la otra forma, la otra tecnología en serio esto, pavimentación con pavimentadora de encofrados deslizantes. Por favor, alguno creo que tiene el micrófono habilitado, si lo podéis habilitar. Pavimentadora, ¿no es cierto?, con encofrados deslizantes, que ya es una tecnología de alto rendimiento. En este caso, los rendimientos, bueno, los americanos lo denominan el club de la milla, o sea, producciones del orden de los 1.600 metros diarios, 1.600 metros diarios. Pero bueno, eso es para tener una idea de lo que hablamos, nomás de cómo es la cosa. América es otro planeta, otro mundo, pero bueno, es para saber de qué hablamos cuando hablamos de tecnología de alto rendimiento. Acá en nuestro país, por ejemplo, cuando hizo la autovía Nicolás Avellaneda, teníamos una máquina de pavimentadora de moldes deslizantes, de cofrado deslizante, nuevita de última generación, pero por cuestiones de logística, para más o menos definir en una sola palabra, no se lograban rendimientos, creo que del orden de los más de 300 metros por día, con lo cual pierde un poco el sentido de esto, porque cada corte es aumentar la rugosidad. Vieron que algo decía cuando veamos recién en juntas, las juntas de construcción, digamos. Cada junta de construcción es un salto en la rugosidad. Es un salto, es lo que vieron con el Geomedín, la clase de abonación de pavimentos. Cada junta de construcción, la junta transversal de construcción, es un salto en la rugosidad. Por eso es que esta tecnología de encofrado deslizante es interesante hacer la mayor cantidad posible, sin que la máquina se detenga, sin que se detenga la máquina. Cosa de lograr Alberto, la mayor, ¿sí? Cuando hablas de que cada junta es un salto en la rugosidad, Sí. digamos, eso empeora, digamos,
la regularidad longitudinal, ¿no es Claro, cierto? Cada junta, ¿o claro, estoy equivocado? claro. Efectivamente, lo que se busca con esto es lograr la mayor cantidad de longitud posible de producción diaria para lo que se busca justamente el objetivo final es una rugosidad muy buena. Se logran, siguiendo todas las recomendaciones, realmente muy buenas rugosidades. Pero en cada corte es un salto en la rugosidad, claramente. Hay distintas formas de lograr disminuir esto, Por pero eso, cada corte es un salto en la rugosidad, sin ningún tipo de duda. ¿Está claro, no? Cuando hablas de un salto es una peor condición de Claro, o sea, rugosidad. vos venís con una rugosidad, ¿no es cierto? Porque es un continuo, se trabajó de manera continua, y como hubo una Sí, junta de construcción, eso siempre es cuando venís sí, midiendo con el sí. rugosímetro, es un piquito, digamos, ¿no? Un saltito ahí que pega el Sí, sí, rugosímetro. sí. Es Entiendo. eso, a eso nos referimos. Perfecto. Que por supuesto te afecta. Cuando vos haces Sí. la rugosidad de todo tu tramo, te afecta, digamos, probablemente tu muy buen promedio que venís logrando en el tramo que hubo continuidad. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí, sí. Bien, Perfecto. Gracias. bien, sí, sí. Hagan las preguntas, vayan preguntando. Seguimos. Bueno, etapa del proceso constructivo. Fíjense acá, y acá es importante para ir viendo las diferencias entre uno y otro tipo. Acá lo llamamos manual, vamos a aclarar, manual, o sea, de moldes fijos o de alto rendimiento de moldes deslizantes. A mí me gusta más denominarlo así. Es la elaboración del hormigón. En el caso de trabajar de manera con moldes fijos, la planta es dosificadora. Los mixer, los camiones mezcladores, son los que elaboran el hormigón. En el caso de tecnología de alto rendimiento, las plantas son elaboradoras de hormigón. O sea, el hormigón sale elaborado, ¿eh? El hormigón sale elaborado y es llevado en camiones del tipo bateas o volcadores hasta el frente de la pavimentación. En el otro lo lleva el mixer. También los asentamientos son distintos. En el caso de una planta o una tecnología manual con una planta dosificadora y mixer, el asentamiento es del orden de los 7 centímetros aproximadamente, si es un buen asentamiento. 7 a 10 más o menos. Para que también sea fácil de manejar, porque es un poco un trabajo a mano el que se hace en determinadas partes del proceso constructivo. En el otro caso, el asentamiento es del orden de los 4 centímetros, 3 centímetros, es un hormigón de muy bajo asentamiento, que es un requerimiento de la máquina terminadora de molde fijo, que es la forma en que trabaja la máquina, porque a medida que va avanzando, se va dejando, ¿no es cierto?, la losa de hormigón terminada. O sea, debe ser de bajo asentamiento el hormigón. La preparación de la cancha. Bueno, por un lado fijamos los moldes, ¿no es cierto?, y canastos para recibir los pasadores, que se los denominan canastos. Y por el otro lado debemos tener los insumos para la pavimentadora. Insumos nos referimos a los atados, o sea, a los atados de pasadores, a los atados de barras de unión, así en cantidad, ¿no es cierto?, que son los que abastecen a la máquina que los coloca, por lo general, de manera automática. Hay máquinas que no poseen los mecanismos que permiten la colocación automática, tanto ya sea de pasadores o de barras de unión, y los debemos hacer de manera manual, digamos, manual o colocándolo con canastos delante del frente de pavimentación. Bueno, el transporte y distribución, como decíamos, con mixer por un lado, o con bateas o camiones volcadores por el otro. La compactación se realiza, en el caso del proceso de moldes fijos, una regla es una terminadora muy básica, o una terminadora, como yo les decía, que se desplaza sobre moldes fijos, que es
el mejor equipamiento con que contamos para moldes fijos, porque ya se puede lograr buenas rugosidades, buenos niveles de terminación, se logran buenas rugosidades, siguiendo todos los procesos que están indicados, buena colocación de moldes, etc. Y por el otro lado, la pavimentadora, que simplemente lo que hay que hacer es construir buenas bases sobre lo que va el pavimento, que además tienen sobreanchos para que la pavimentadora se desplace. Todo esto lo vamos a ver con unas imágenes. Y simplemente es la pavimentadora y dejarle bien, bien colocados los hilos niveladores para que los palpadores de la máquina vayan teniendo sus niveles de referencia. Simplemente como eso. La terminación es un frataz manual y el otro lo hace toda la pavimentadora. El texturizado, o sea, darle textura al pavimento con bolsa alpillera, con césped sintético, o sea, darle alguna textura superficial al pavimento, lo hacemos de manera manual con el implemento que definamos o que tengamos a mano o que podamos lograr en obra. De la otra manera, lo hace un equipo automatizado. Un equipo automatizado que va junto con el tren de pavimentación, que forma parte del tren de pavimentación a continuación de la terminadora. El curado es con mochila, un operario con una mochila va disponiendo el líquido de curado y de la otra manera se lo va a continuación del tren de pavimentación el tren de curado, que es un equipo automatizado que va regando con el material con que se realiza el curado del pavimento. ¿Hasta ahí todo bien, no? ¿Vamos bien? ¿Pregunto? Sí, bien. Sí, profe. Sí. Bueno, ahí ya empezamos a ver unas imágenes. Pavimentación con moldes fijos, un proceso manual. Los componentes del sistema son los moldes que van fijados a la base, que son la guía para el desplazamiento de la regla, vamos a ser concreto, que es el tipo de distribuidor compactador. La regla es la que tiene conforma el gálibo, o sea, ya tiene la forma del gálibo que va a tener mi losa de pavimento. Es una regla, como estamos viendo ahí, con un motorcito a explosión que mueve un excéntrico que es el que genera la vibración. Fíjense ya acá una primera, porque acá vemos esta cinta engombada, que es otra de las malas prácticas constructivas, que yo en el curso de posgrado ya eso ya se sabía, ya sabemos hace rato, pero hay que desterrar un poco esto. Es difícil, un poco me sorprendió porque es difícil de sacar esta cuestión casi cultural. La gente de Rosario le decía una cuestión psicológica nomás, no tiene ni un efecto. Y ya vamos a ver qué es lo que hay que hacer para evitar para lograr erradicar esta cinta engomada que logra esta terminación final, digamos, que es innecesaria, no hay que usar en realidad. Entonces, la regla va vibrando y va nivelando conformando el gálibo del pavimento. Regla acabadora de distribución y compactación del hormigón. Fíjense, los moldes se van colocando, se nivelan los moldes, ¿no es cierto? Siguiendo los perfiles del proyecto. En este caso parece algo suburbano, con muchas construcciones aledañas, es suburbano. Si fuese rural, lo va a determinar la planialtimetría del proyecto, y si fuese urbano, me va a determinar quién me determina los niveles, el drenaje urbano. Que el drenaje urbano se va guiando por los accesos de cada una de las viviendas, por el umbral de los accesos de cada una de las viviendas, respetando eso y teniendo en cuenta la planialtimetría de la zona en que estamos trabajando con nuestro proyecto de pavimentación urbano, definiendo el desagüe pluvial de la zona. Lo que define en un pavimento urbano, ¿no es cierto?, los niveles, es el desagüe pluvial, digamos, el drenaje pluvial. En base a eso se definen los niveles de los pavimentos.
Y aquí vamos otra vez a la pavimentación con tecnologías de alto rendimiento. A lo que ya les había comentado, empleo de mezclas de bajo asentamiento, elevadas producciones y altos consumos de materiales. Pueden lograrse rendimientos mayores a 1 kilómetro por día. Insisto, los americanos hablan de 1,6 kilómetros día. Se logran niveles de calidad en terminaciones y bordes y baja rugosidad. Ese es el objetivo, de lograr las mayores longitudes posibles. Pero insisto, y lo que se indica acá, implica muy elevadas producciones de hormigón y muy altos consumos de materiales. Muy altos consumos diarios de materiales. Fíjense que vamos a suponer de qué estamos hablando para que tengamos una idea. Vamos a suponer, para no ser muy, 700 metros por día, por 365 metros de ancho. Perdón, por 730, pues se pavimenta en ancho completo. 730 por un espesor de 22 centímetros. Fíjense que estamos hablando de 1124 metros cúbicos de hormigón. 1124 metros cúbicos de hormigón. Si hablamos de cemento, vamos a poner, como estábamos analizando, 350 kilos, pero debería ser un poco menos. 1000 metros cúbicos, ¿no? 1124. 1100 metros cúbicos por 350 kilos. Por metro cúbico, 385.000 kilos de cemento. O sea son realmente valores en cuanto a logística muy altos, digamos. Muy altos. Por eso esa es la limitación que yo les decía que teníamos acá en la ruta Nicolás Avellaneda, que teníamos una terminadora de primer mundo, muy buena máquina, pero lo que nos limitaba inclusive era la logística, inclusive la provisión de cemento, la provisión de áridos. Por ahí es posible lograr acopios de árido, con lo cual más o menos se puede suplir eso, pero hasta la provisión de agua es un tema por las cantidades de agua que se necesita para tan elevadas producciones. Y bueno, vamos a los pasos que seguimos con una pavimentación con moldes fijos. Las etapas son el movimiento del suelo para el desmonte o excavación, después el relleno, de ser necesario, porque uno excava hasta para sacar por ahí el suelo malo hasta determinado nivel, después viene el relleno, de ser necesario, compactación de la subrasante, ese relleno puede ser inclusive para formar el terrapleno núcleo, después insisto la compactación de la subrasante, la ejecución de la base, que puede ser suelo cal, suelo cemento, un arena cemento o RDC, que es muy común en nuestra zona y es un muy buen material. Tengamos cuidado porque sabemos que es un material, en cuanto lo afirman los investigadores del Instituto del Cemento Portland, por ahí no muy apto en cuanto a su resistencia a la erosión, por lo cual hay que tener cuidado si lo usamos en una vía de primer nivel, o sea, en una ruta nacional, por ejemplo. Habría que tener un poquito de cuidado, porque no es un material de primera categoría en cuanto a su resistencia a la erosión. Pero si hablamos de pavimentos urbanos, de cualquier tipo, anda muy bien. Inclusive el suelo cemento con el que se hizo la avenida Independencia de Corrientes, hay losas que están impecables al día de hoy y están construidas sobre suelo cemento. Bueno, y estabilizador anular, que es otra de las posibilidades. La construcción del pavimento consta de la colocación de los moldes, nivelación de los moldes, como hablábamos, definido por el proyecto, según este sea urbano o rural, el hormigonado, el primer curado, el aserrado de juntas, el sellado de las juntas y el curado. Bueno, en este caso, fíjense que se llegó en la parte inferior de la fotografía hasta un nivel de apertura de subrasante, se rellenó hasta, esto es nivel de subrasante sería,
se hizo un relleno, se compactó, y acá se está a la espera de la construcción de la base de RDC, relleno de densidad controlada, que es una base de arena cemento. Construcción de pavimento urbano, apertura de caja, compactación de la subrasante, relleno, rellenamos, y ejecutamos la base de RDC. Trabajo en zonas rurales, como les decía, sacar toda Profe, la parte... Sí, ¿qué sería la escucho. apertura de caja? La apertura de caja es esto que vemos acá, significa abrir la caja, ¿no es cierto?, sobre la que vamos a construir nuestro pavimento. En este caso, esto tiene un ancho determinado, acá como estoy indicando con el cursor, tiene todo este ancho. Entonces abrimos una caja, ¿se ve con la flechita que estoy indicando? ¿Se visualiza? Pregunto. Sí, sí, sí. Sí, se ve. Abrimos esta caja, ¿no es cierto?, hasta un determinado nivel, que por ahí es función del tipo de suelo, porque vamos hasta un suelo firme, porque el suelo arriba tenía exceso de humedad, era malo, exceso de suelo con vegetación. Entonces se denomina el ítem, efectivamente, así se lo denomina en la jerga, en los presupuestos viales, de obras viales, apertura de caja, que es la abrir con excavación, es una excavación, ¿no? Excavación para apertura de caja hasta llegar a un nivel de donde arrancamos. Ahí se hace un relleno y llegamos a nivel de subrasante, de nueva subrasante. Esto sería como un núcleo, ¿no? Y en este caso es una apertura de caja para quitar todo el material vegetal, digamos. Esto ya es una zona rural, ¿no es cierto? Se compacta la base y ahí se comienza con la ejecución seguramente de núcleo, o sea, de terraplén de suelo seleccionado, y a continuación la base. Acá, bueno, acá se denomina compactación de la subrasante, probablemente hagamos 2, 3 capas hasta llegar al nivel de subrasante. Recuerdan los esquemas vistos al inicio de la materia. Y a continuación ya hacemos la base de suelo local. Está claro, ¿no? Al alumno que recién preguntó, ¿se aclaró la Sí, pregunta? sí, gracias. Bien, bien. Bueno, base de suelo local, no nos vamos a detener mucho para no perder tiempo, porque ya hemos hablado de suelo local. Construimos el suelo local, corte de caja, y tenemos la base terminada. Sabemos que no es una base muy buena para resistir erosión. Esto es una ruta en la provincia del Chaco, que se construyó sobre una base de suelo local. Base de suelo local. Y corte de caja y a la espera de recibir las capas superiores. Acá, como vemos, se ve toda la secuencia de obra, la construcción de la base, más adelante están en otra etapa anterior, ¿no es cierto? Y como vemos acá, ya la losa de pavimento terminada. Preparación de la pavimentación de moldes fijos. Bueno, determinar el ancho, el espesor y uniformidad de la superficie del pavimento. Se recomienda que la altura del molde, o sea, la altura del molde, acá estoy indicando con el cursor, sea la altura del espesor del pavimento proyectado. Es importante, y esto fíjense es otra de las cuestiones de buena práctica constructiva, base suficientemente amplia, o sea, con sobreancho suficiente para garantizar la estabilidad de los moldes, para garantizar la buena estabilidad de los moldes. O sea, las bases deben tener un sobreancho suficiente para poder colocar perfectamente los moldes, para que se asienten perfectamente. Cuando hablamos, y aquí les hago un paréntesis, cuando hablamos de pavimentación de alto rendimiento, debe tener un sobreancho sí o sí, indefectiblemente, para que la máquina de moldes deslizantes pueda circular perfectamente. O sea, está especificado que así debe ser. Bueno, la longitud debe permitir el uso menor de piezas. Usualmente esto se refiere a estos moldes, la longitud es del orden de los 3 metros. Para que sea manejable, ese es el orden. Y está estandarizado que son moldes de 3 metros. La fijación de los moldes. Deben estar perfectamente fijados a la base. Y el ensamble entre los moldes, entre uno y otro,
los moldes están diseñados y tienen un mecanismo de atornillado entre ellos para mantenerse perfectamente unidos unos a otros. Los moldes no deben presentar imperfecciones en su terminación superior, sobre todo, que es la que me determina por dónde va a desplazarse la regla vibradora. Deben estar perfectamente fijados los moldes con los clavos, que son pasadores, muy similar a los pasadores que se usan para fijar a la base, y unidos perfectamente entre ellos. Deben estar alineados según lo que está determinado en el proyecto, ¿no es cierto? Longitudinalmente, respetando los anchos y espesores del proyecto. Perfectamente nivelados, insisto, siguiendo lo que son lo determinado en los planos de proyecto. El posicionamiento requiere una precisa tarea de nivelación. Por supuesto que si sobre los mismos van a trabajar equipos autopropulsados, que yo les decía, las terminadoras sobre moldes fijos, es indispensable que estén perfectamente fijados porque ya es un equipo pesado, digamos, con más razón, ¿no? Que una regla que es una herramienta, yo lo llamaría mucho más liviana. Bueno, deben estar limpios, sin resto de hormigón, se lubrican y deben descartarse aquellos que presenten abolladuras o defectos, como también les decía. Bueno, esta es lo que yo le decía, una terminadora sobre moldes fijos. Una terminadora sobre moldes fijos. En donde se logran, con esta máquina sí es posible lograr, si la planta no está muy lejos y si contamos con una adecuada cantidad de mixer, producciones interesantes, de los 300 metros diarios. Esta máquina cuenta con un tornillo sin fin que va distribuyendo el hormigón. Igual hay un trabajo manual delante de la misma para distribuir el hormigón. Y después van un vibrador de inmersión que va desplazándose de extremo a extremo. Y finalmente termina el trabajo con un frataz, que es el que va dejando el pavimento terminado. Es importante contar con un vibrador de inmersión porque la máquina, por diseño, no llega hasta el extremo sobre el molde propiamente. Y esos son los lugares en donde por ahí es necesario, mejor dicho, vibrarlo con un vibrador de aguja de inmersión, digamos. Esta terminadora también se denomina de rodillos, porque son dos rodillos lo que van conformando el gálibo, y dándole prácticamente la terminación. Aquí no está el fratage, que va colocado sobre este punto, que por ahí no sé si en otra imagen se pueda ver. Adelante hay un sinfín, que es el que va prácticamente conformando, dejando el hormigón casi a nivel. Hay también delante del sinfín va trabajando un vibrador de inmersión y después los rodillos que van a su vez también compactando y dejando el gálibo prácticamente definitivo, quedando una terminación superficial final nada más. A ver si se puede ver. Bueno, estas son otras imágenes de una máquina similar trabajando en otro lugar. Es un trabajo manual que se realiza delante de la máquina. Aquí se ven los rodillos. Y detrás de esta máquina, insisto, está la posibilidad de colocar un fratage, que es el que va dejando la tarea terminada. Fíjense que esta es la otra manera con una regla vibradora, la otra manera de trabajar, en donde la regla vibradora es importante. Volvamos atrás un poquito, dejar delante de la terminadora, como vemos aquí en la foto superior izquierda, el hormigón casi a nivel, teniendo ese cuidado que esté casi a nivel en todo el ancho en que se está trabajando. Eso es importante. Y eso es importante delante, sobre todo lograr eso. La otra es una máquina con un peso importante y demás que
que efectúa muchas de las tareas, que en este caso hay que tratar de dejar totalmente el frente de la regla casi a nivel, para que la regla, el proceso que hace solamente es vibrar el hormigón y dejar terminado el gálibo. Y he aquí lo que yo les decía, la terminación entregada por el equipo de compactación, o sea, por la regla vibradora, se completa con un con un fratasado de la superficie, que ayuda a corregir pequeños defectos superficiales. No se debe agregar agua y no se debe pasar cinta. Inclusive, este sería el fratás, un fratás ancho, del orden de metro, metro 50, de aluminio, ¿eh? Con el cual se realiza la terminación final. No se debe agregar agua y no se debe pasar una cinta engomada para lograr la terminación final. Esa es la recomendación y la buena práctica constructiva. Esa cinta engomada no tiene ninguna finalidad y es más bien nociva, ¿no es cierto?, sin entrar en detalles, para el proceso de terminación del hormigón, ¿eh? Porque tiende a arrastrar agua hacia la superficie del pavimento. Ese es uno de los motivos. O sea, lo importante es, como proceso de terminación, como está aclarado acá en la diapositiva, completar el trabajo con un fratasado de la superficie, con un fratás ancho de aluminio. Esa es la terminación. Un fratás ancho, como vemos ahí, del orden del metro de ancho. Mejor si es más ancho, hay fratazos que llegan a los 2 metros. Cuando más ancho, mejor. Esa es la recomendación. Y no agregar agua a la superficie. ¿Por qué no agregar agua a la superficie? Porque estamos modificando la relación agua-cemento, que es crítica en la durabilidad de un hormigón, en la superficie del hormigón de la losa. ¿Estamos? ¿Seguimos? Vemos aquí la ya terminada. Ven que como continuación del proceso hay un riego con una membrana. Las mejores membranas son las membranas de base, no las de base acuosa, que es la que se usó acá, sino la de base solvente, que es la que logra efectivamente una membrana impermeable sobre la superficie del pavimento. Porque lo que debemos lograr es evitar que el agua, ¿no es cierto?, que el agua del hormigón escape bruscamente, siendo que es una gran superficie expuesta, escape bruscamente, porque eso es lo que tiende a producir las fisuras por retracción plástica. Lo vamos a ver ahora más adelante en una diapositiva. Entonces es importante ese inmediato curado con una membrana, preferentemente de base solvente, que es la que efectivamente logra una membrana en toda la superficie, ¿eh?, para evitar que escape el agua de la masa del hormigón de manera brusca. Alberto, Esto, como vemos, sí. Una consultita. Vos hoy decías que había dos curados, o sea, una primera etapa de curado, después se hacía el aserrado, ¿puede ser? Sí, sí. Y después se volvía a hacer el último curado. Este sería el último curado con esta membrana acuosa. Comentario, ahí te comento. En realidad, ese último curado se dan algunos casos especiales y puntuales, no es de mucho uso actualmente, pero es por ahí proteger la superficie que puede ser con bolsas de alpillera, por riego, por inundación, por ejemplo, que es una de las posibilidades. Pero por ahí hoy en día solamente nos quedamos con este primer curado, que por lo que se recomienda debe ser de base solvente, para que efectivamente se logre una membrana impermeable sobre la superficie del hormigón en inmediatamente construido el mismo. Ese posterior curado es, de ser necesario, no es lo más común, tampoco es muy fácil de realizarlo, porque, insisto, contempla la ejecución de recintos llenados con agua, colocación de film de polietileno eventualmente. Por ahí, insisto, es para algunos casos especiales, digamos, pero en algunos casos el proceso de curado termina con esto, digamos.
termina con la membrana, que insisto, es preferente que sea de base solvente. ¿Está, Alfonso? Sí, sí, perfecto. Bien. Gracias. Está quedando menos de un minuto. Nos volvemos a conectar. Me desconecto y nos volvemos a conectar, ¿les parece? Eso, con el Sí, mismo link. perfecto. Con el mismo link. Nos conectamos ya.